Vale. Bueno, buenos días a todos. Un gusto que estén por acá. Eh, Me presento, mi nombre es Gustavo Aguirre, soy cofundador de Espacio Analítico y bueno, lo que nos convoca el día de hoy es el diálogo abierto con Mauricio Díaz, el sueño según Freud, relevancia y permanencia de su planteamiento en nuestra época. La propuesta de estos espacios, de estos diálogos abiertos, bueno, son espacios de reflexión abiertos a la comunidad en general. Los estamos planteando de manera mensual. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña Mauricio Díaz por acá. Muchas gracias, Mau, por estar por acá. Eh, Gracias a ti. lo presento para que lo vayan conociendo. Mauricio es licenciado en Psicología por la Universidad de León. Cuenta con una especialidad en psicoanálisis por la Asociación Mexicana de Salud Pública en Guadalajara y formación en la Clínica Psicoanalítica por Casa Trief. Orgullosamente también mi casa de estudios en la formación, ¿no? En la ciudad de Irapuato. Es egresado de la maestría en Clínica Psicoanalítica por la Universidad Autónoma de Zacatecas y bueno, Mau ha estado en el ámbito educativo y ha ocupado diversos cargos directivos en instituciones como el Instituto Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, en México, y desde el 2018 se desempeña como director de la secundaria en el Colegio Valenciana, también en la ciudad de Guanajuato. Su experiencia docente abarca tanto nivel medio superior como superior, combinado con la gestión académica, en la formación de jóvenes y bueno, también en el ámbito de la difusión y transmisión de psicoanálisis, como es el motivo de este encuentro. Desde el 2016 sostiene práctica clínica privada, donde articula su quehacer como analista y bueno, repito, su compromiso con la transmisión y la difusión en psicoanálisis. Mauricio, muchas gracias por estar por acá. Te cedo los micrófonos para el planteamiento de tu tema. Ya tú irás marcando la pauta respecto a las participaciones. Claro. Eh, y pues nada, bienvenidos a todos por acá. Es un gusto ver caras conocidas y también caras nuevas que se van integrando al proyecto. Al finalizar un poco plantearemos algunas de las cuestiones que trabajamos en el espacio analítico. Y nada, les pediría en la medida de lo posible que pudieran mantener sus cámaras prendidas, encendidas. Siempre es grato ver quién está detrás de los dispositivos y los micrófonos abrirlos a razón de alguna participación. Si no se puede por alguna circunstancia, también está el chat disponible para alguna participación. Sin nada más, Mauricio, bienvenido y adelante. Gracias, Gustavo. Primero que todo, pues, por la invitación, por el espacio, por pensar que tengo eh, y respecto a la difusión del psicoanálisis, pues bueno, creo que es algo que me gustaría hacer más. En realidad, eh, tengo muchas más preguntas de lo que me gustaría como proponer. Entonces, me agrada la idea de que sea un diálogo, sobre todo porque pues es donde se generan nuevas ideas y nuevas posturas, ¿no? Entonces, bueno, de cualquier forma se va a ver pues permeado que he estado como en el ámbito educativo, entonces pues traigo una presentación. Me gustaría partir de allí, es como más o menos la lógica que sigo, pero pues bueno, en cualquier momento se puede interrumpir, se puede decir, ¿sabes qué? No es así, o yo tengo entendido esto, o complementar, o ya saben, ¿no? ¿Cómo es? Pues muchas gracias a todos y pues vamos a comenzar. Voy a compartir entonces. Bueno, también quisiera que empezáramos leyendo. Ya perdí la presentación. Aquí está. Bueno, ya se ve, ¿verdad? Sí, sí. Nada más que
Por ejemplo, ahí se ve que estoy cambiando de diapositivas. No, Sí, sí, se ve, se ve. ¿o sí? ¿Sí? Sí, Va. Mau. Sí se ve. Bueno, ahí, yo quiero abrir con esta cita que es de los nuevos caminos de la terapia psicoanalítica. Es que nunca nos enorgullecimos de poseer un saber o un poder hacer completos y concluidos. Hoy, como siempre, estamos dispuestos a admitir las imperfecciones de nuestro conocimiento, a aprender cosas nuevas y a modificar nuestros procedimientos toda vez que se los pueda sustituir por algo mejor. Pues hay algo que a mí me, me ha fascinado de Freud y es, digo, contrario a unas críticas que se le hacen, eh, para nada que era alguien acrítico. Hay veces que hasta a mí me causa cierta molestia, ¿no? En las críticas que se hacen actualmente, como si Freud hubiera sido un estúpido y no hubiera pensado en las cosas que incluso actualmente se piensan o se cuestionan del psicoanálisis. Y a mí me pareció, esas citas me gusta mucho porque es un Freud abierto a, a nuevos caminos, nuevas posibilidades. eh, y bueno, eh, comparto esta también que me gustó, pero la terapia nos ocupa aquí únicamente en la medida en que ella trabaja con medios psicológicos. Por el momento no tenemos otros. Quizás el futuro nos enseñe a influir en forma directa por medio de sustancias químicas específicas sobre los volúmenes de energía y sus distribuciones dentro del aparato anímico. Puede ser que se abran para la terapia otras insospechadas posibilidades. Por ahora no poseemos nada mejor que la técnica psicoanalítica, razón por la cual no se debería despreciarla a pesar de sus limitaciones. Esquema de psicoanálisis, esta es la práctica psicoanalítica y si no me equivoco, eh, antes de esto está hablando acerca de cómo se moviliza, bueno, en lo metapsicológico, el conflicto en el neurótico. Entonces, bueno, únicamente abro con estas citas de un Freud, pues nada crítico y abierto, ¿no? A nuevos caminos, nuevas posibilidades. Y es que menciono esto porque creo que estamos en un momento en el cual, no sé si decirlo, una época o un momento de la historia en el cual, pues creo que lo han escuchado, el psicoanálisis está siendo sumamente cuestionado, enjuiciado, sobre todo por pues enfoques de terapias basadas en evidencia, etcétera, ¿no? Y bueno, a mí me ha interesado el tema del sueño. eh, pues bueno, es lo que he estado como, no puedo decir propiamente como línea de investigación porque yo nomás cambio de una a otra. Un tiempo me interesó mucho la técnica psicoanalítica y estuve como muy centrado y muy terco también en la cosa del contenido de las sesiones y lo que trae el paciente. Y estaba yo muy metido como en la cosa de los contenidos y dije, no, a ver, me interesa más esto y pues bueno. Antes de continuar, voy a dejar de compartir porque me gustaría que leyéramos juntos la introducción de la quinta conferencia. Déjenme compartir pantalla. Ay, se nota que no estoy habituado a esto. Espérenme un poquito.
Bueno, para no perder tiempo se los voy a leer y ya cual paciente me escuchan, ¿sale? Quinta conferencia, dificultades y primeras aproximaciones. Señoras y señores, un día se hizo el descubrimiento de que los síntomas patológicos de ciertos neuróticos poseen un sentido. Sobre ello se fundó el procedimiento de la cura psicoanalítica. En este tratamiento aconteció que los enfermos, en vez de sus síntomas, presentaron también sueños. Así nació la sospecha de que también esos sueños poseen un sentido. Pero no seguiremos este camino histórico, sino que emprenderemos el inverso. Mostraremos el sentido de los sueños como preparación para el estudio de la neurosis. Esta inversión está justificada, pues el estudio del sueño no es solo la mejor preparación para el de la neurosis, sino que el sueño mismo es también un síntoma neurótico y, por cierto, de tal índole que posee para nosotros la inapreciable ventaja de presentarse en todas las personas sanas. Y aun si todos los hombres fueran sanos, con que solo soñaran, de sus sueños podríamos obtener casi todas las intelecciones que nos ha procurado la indagación de la neurosis. Así pues, el sueño pasa a ser objeto de la investigación psicoanalítica. Se trata, de nuevo, de un fenómeno habitual, menospreciado en apariencia, de tan nulo valor práctico como las operaciones fallidas, con las que tiene en común el hecho de presentarse en las personas sanas. Pero, en cambio, ofrece para nuestro trabajo condiciones mucho más desfavorables. Las operaciones fallidas habían sido descuidadas por la ciencia. Poco caso se había hecho de ellas, eso era todo. En definitiva, no era escandaloso considerarlas. Se argumentaba que existían, por cierto, cosas más importantes, pero quizás algo pudiera obtenerse de ellas. En cambio, el ocuparse del sueño no es solo poco práctico y superfluo, sino directamente desdoroso. Atrae la acusación de falta de cientificidad y despierta la sospecha de una inclinación personal al misticismo. Que un médico se dedique al sueño cuando aún en la neuropatología y en la psiquiatría hay tantas cosas más serias, tumores que alcanzan el tamaño de una manzana y comprimen el órgano de la vida anímica, hemorragias e inflamaciones crónicas, fenómenos todos en que las alteraciones de los tejidos pueden demostrar al microscopio. No. El sueño es un objeto demasiado desdeñable e indigno para la investigación. Más todavía, su naturaleza misma desafía todas las exigencias de una investigación exacta. Es que en la investigación del sueño no estamos ciertos ni siquiera del objeto. Una idea delirante, por ejemplo, se nos aparece como algo que posee contornos claros y nítidos. Yo soy el emperador de China, dice el enfermo directamente. Pero, ¿y el sueño? Las más de las veces ni siquiera es posible contarlo. Cuando alguien cuenta un sueño, tiene la garantía de que lo contó rectamente, no lo habrá contarlo, no le habrá inventado algo, forzado a ello por la imprecisión de su recuerdo. La mayoría de los sueños no pueden siquiera recordarse. Se los ha olvidado hasta en sus pequeños fragmentos. Y en la interpretación de este material se fundaría una psicología científica o un método para el tratamiento de enfermos. Cuando en el enjuiciamiento se incurre en cierto exceso, cabe desconfiar. Bueno, quería compartir esta introducción a la conferencia porque creo que es muy pertinente para esta época, ¿no? Para este momento actual. Bueno, y pues bueno, no sé ustedes, pero a mí sí me ha tocado ya de unos años para acá encontrarme incluso con pacientes que, sobre todo los que no son del mundo psi, que llegan y preguntan si el enfoque que estoy trabajando es basado en evidencia, que si es psicoanalítico, entonces mejor no, porque le comentaron que pues es una pseudociencia y bueno, no sé cómo ha sido la experiencia de ustedes. Igual, de verdad, en cualquier momento pues pueden responder o compartir algo. Y es algo que a mí me ha interesado porque, bueno, lo que escuchamos en la clínica psicoanalítica,
pues, a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? O sea, en el caso específico del sueño, no es que uno le esté preguntando a los pacientes qué soñó, ¿no? Y a lo mejor ya me estoy aquí adelantando, pero pues no, o sea, más bien ellos traen sueños, ¿no? Así como traen muchas ocurrencias, pues de repente aparece, soñé tal cosa. Y digo que me estoy adelantando porque creo que una de mis propuestas es en cuanto a la vigencia y en cuanto a la permanencia del planteamiento freudiano, es justo inquirir en el sueño porque el paciente lo trajo y permitir que se haga ese relato del sueño. Digo, es una cosa que a lo mejor a los analistas les suena como muy sencillo, como pues muy obvio, pero a mí me parece que es de las cosas más vigentes y más permanentes de Freud, porque ahorita que lo revisemos, pues bueno, ha habido investigaciones respecto al sueño, en la función que cumple en lo, no sé si decirlo, neurobiológico. También creo que estamos en un momento en el cual creo que hay que ser más precisos en los términos que utilizamos referentes al ámbito científico, porque me parece que tampoco hay mucho diálogo del psicoanálisis con otros colegas, con otros enfoques. Creo que hay una cerrazón, o al menos así yo lo he percibido por parte de los psicoanalistas, que incluso al momento de criticar o responder a los otros enfoques, utilizan términos que pues nada que ver, ¿no? O sea, por ejemplo, he escuchado luego que, ay, tú que eres un biologicista y yo así de, no le puedes decir a alguien así, así a alguien que se dedica al análisis de la conducta, porque no lo piensan desde ese lado en que me parece que lo estás pensando, ¿no? O sea, incluso cuando se habla del lenguaje y el psicoanálisis, se desconoce, por ejemplo, que hay enfoques que piensan el lenguaje como conducta. Entonces, bueno, a lo que me refiero es, creo que sí valdría la pena que nosotros como analistas revisemos también pues las evidencias científicas que hay respecto al sueño, las investigaciones que se han hecho, que hay en ello, para establecer un diálogo. Pero bueno, regreso a la presentación. Ahí voy. Bueno, si decimos entonces que el tema es relevancia y permanencia del planteamiento de Freud en nuestra época respecto al sueño, pues bueno, vamos a ver primero qué decía Freud del sueño, ¿no? Breve revisión del planteamiento, muy breve. Y bueno, acá espero no ser muy limitativo. Yo luego trato de condensar las cosas mucho y en ese condensar evidentemente se pierden cosas valiosas, pero bueno, es el intento, a lo mejor una tendencia que tengo como a apresarlo, el conocimiento. Bueno, 1900, pues el sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido, ¿no? Que ese es como de lo inaugural y de lo que más se conoce de la interpretación de los sueños. Freud en la interpretación de los sueños sostiene que el sueño tiene una función psíquica, permitir la expresión de un deseo inconsciente que no puede llegar a la conciencia sin ser disfrazado. Luego, para 1915, en Introducción del Narcisismo, no todos los sueños son realizaciones de deseos inconscientes reprimidos. Bueno, aparece el concepto de regresión narcisista y el tener otras funciones psíquicas más allá del deseo disfrazado. 1923, el yo y el ello. El conflicto entre las instancias psíquicas, yo, ello y superyo, pues complejiza la producción onírica. El superyo y el sentimiento de culpa inconsciente pueden producir sueños con contenido más complejo, incluso punitivo. 1932, conferencias de introducción al psicoanálisis. Hay sueños que no requieren una interpretación compleja ni están necesariamente motivados por deseos reprimidos. En esto vamos a
profundizar un poco más adelante. Y pues en esquema del psicoanálisis se reafirma que la teoría del deseo sigue siendo el núcleo, pero ahora más compatible con otras funciones del sueño. Digo, esto no quiero pecar de limitativo, pero bueno, es una breve revisión de cómo fue pensando Freud el sueño. Y me estoy centrando más en las conferencias porque ahí creo que hay unos planteamientos importantes. En la sexta conferencia de introducción al psicoanálisis encontramos la siguiente elucidación de Freud. ¿Qué es soñar? Bueno, propone establecer, para poder responder qué es soñar, propone establecer un rasgo en común que suena como muy evidente, pero pues era una forma que a mí me gusta mucho de Freud, que era como irse así pasito por pasito, ¿no? Pues soñamos mientras dormimos, ¿no? Parece como, pues claro, pero bueno, es necesario decirlo. ¿Qué es soñar? Bueno, establezcamos un rasgo común. ¿Cuál es ese rasgo común? Pues bueno, todos soñamos mientras dormimos, ¿no? O sea, es mientras se duerme que se sueña. Bueno, ¿y qué es dormir? Propone una característica psicológica, que es, bueno, habla de una característica somática, pero también habla de la psicológica y él, pues, en un momento se va por la psicológica, luego se va a la somática y luego regresa a la psicológica. ¿Cuál es esta característica? Pues que hay una suspensión del interés por el mundo, o sea, hay una sustracción, ¿no? Incluso hace ahí un comentario, ¿no? Así como, tipo, queremos regresar al estado, cuando estábamos que todavía no nacíamos. Entonces, si es una suspensión del interés por el mundo, en ese sentido, el sueño, pues, interrumpiría esa suspensión del interés, o sea, esa sustracción, pues. Y entonces se vería como un intruso inoportuno. Se opone, pues, a esa sustracción del mundo. El sueño, entonces, irrumpe y pues ya no permite que se esté sustraído uno. Si el sueño es meramente un fenómeno somático, pues entonces no interesaría preguntarnos por su sentido. Pero si es un fenómeno anímico, la pregunta por el sentido sería pertinente, ¿no? Y Freud creo que en esta conferencia lo explica muy bien, incluso hace el recorrido, ¿no? De las hipótesis que hay acerca del sueño, ¿no? Una de ellas que menciona es que hay estímulos internos que provocan o causan los sueños. Habla también de los estímulos externos como juegan un papel importante en los elementos que hay del sueño. Aquí hago un paréntesis también breve. A mí me interesó mucho, lo platiqué incluso con Ernesto Chacón. No sé si él ya ha estado por acá, pero bueno, y quien lo ubique, Chacón también es un colega analista. Le platicaba yo como posibilidad de hacer mi tesis de maestría en clínica psicoanalítica sobre es una hipótesis medio rara, pero releyendo las conferencias veo que pues sí tiene como algo de interesante. Yo me percaté que cuando utilizo tapones para los oídos, bueno, yo tengo dificultad luego para dormir, tengo un sueño un poco, como, no sé cómo se dice cuando es, creo que se dice ligero, ¿no? Que te despiertas fácilmente. Entonces estuve recurriendo a los taponcitos y aparte un ventilador para que haya como un ruido, digamos, que neutralice. Pero así de que no escuchaba nada. Y entonces le decía yo que me había percatado que tenía sueños como con unos contenidos distintos a los habituales.
a mí me parecía que había así como una especie de, o sea, incluso yo decía como cosas medio primitivas, ¿no? De la primera infancia, sueños muy interesantes. Y entonces, bueno, ahora releyendo las conferencias, veo que Freud, sí, la posibilidad de que al no haber estímulos externos, haya una sustracción, voy a decir la palabra, pero sé que no es esa, una sustracción más profunda, que más bien sería como más anterior, más primitiva. Y bueno, nada más cierro el paréntesis porque es un tema que también me parece importante, ¿no? Bueno. Luego aborda no el rasgo común, sino la diferencia. Freud dice, bueno, a ver, vayámonos por el rasgo común. Y luego dice, bueno, ya topamos hasta aquí, ya aquí no nos respondemos, ahora pensemos en la diferencia. Y entonces habla de otro tipo de sueños en los que se repiten vivencias que se tuvieron poco antes. A ver, voy a tratar de decirlo de otra manera, se fue por la hipótesis de, bueno, soñamos cosas que se vivenciaron en lo inmediato y pues únicamente tienen una cierta modificación ahí en el sueño, pero en realidad es lo típico que dicen los pacientes, ¿no? Pero yo creo que lo soñé porque en la mañana me pasó tal cosa, ¿no? Que evidentemente, pues sí, hay elementos que se recogen para la elaboración del sueño y que tienen que ver con eso, pero pues no es necesariamente como la causa. Entonces luego añade, no solamente queremos saber lo que un sueño dice, sino que cuando lo dice de manera nítida, también queremos saber por qué y para qué se repite en el sueño eso conocido, vivenciado poco tiempo antes. Bueno, sí. Y llega un punto donde dice, creo que estarán ustedes fatigados, como lo estoy yo, de emprender ensayos como los que hemos venido haciendo. Bien vemos que todo el interés por un problema no basta si no se conoce un camino practicable que lleve a la solución. Hasta ahora no tenemos ese camino. La psicología experimental no nos ha aportado más que algunas indicaciones muy estimables sobre la importancia de los estímulos como incitadores del sueño, que es lo que decía hace rato. De la filosofía, nada tenemos que esperar. De nuevo, nos pondrá por delante desdeñosamente la inferioridad intelectual de nuestro objeto, ¿no? Y de las ciencias ocultas no queremos tomar nada. Bueno, esto creo que Freud desde desde la interpretación de los sueños, pues hace este recorrido, ¿no? De lo que cómo se ha pensado el sueño y pues también está el asunto de las ciencias ocultas, de lo místico. Entonces dice, bueno, la filosofía pues va a desdeñar nuestro objeto de estudio, de las ciencias ocultas pues no queremos nada. Dice, la historia y la opinión popular nos dicen que el sueño posee sentido y significado, que escruta el porvenir. Es también algo ya revisado por Freud en textos anteriores, que es como, pone como ejemplo los sueños proféticos, ¿no? De Daniel, por ejemplo, de José el Soñador. La historia y la opinión popular nos dicen que el sueño posee sentido y significado, que escruta el porvenir, pero es algo difícil de aceptar y, por cierto, indemostrable. Así, nuestro primer empeño nos deja en un desconcierto total. Luego Freud va a decir, continuando con su premisa del sueño como fenómeno psíquico, manifestación de la cual el soñante nada sabe aparentemente, y nosotros menos, pero que sí podemos, y lo cito textual, inquirir al soñante por el significado de su sueño. Y luego está esta parte también en la cual me quiero centrar, que dice, y aún muy probable que el soñante, a pesar de todo, sepa lo que su sueño significa, solo que no sabe que lo sabe, y por eso creo, perdón, ahí yo tuve
ya saben, ¿no? Me equivoco. Pero ahí es, y por eso cree que no lo sabe. Bueno, hasta aquí, abordo lo de la conferencia. Lo que me gustaría que nos quedáramos es en esto, ¿no? Freud hace una revisión de las hipótesis que hay sobre el sueño, y sobre todo lo que se me hace importante destacar es que está abierto a la posibilidad de que el sueño sea causado por estímulos internos, por vivencias que se han tenido, que se integran como elementos. Es decir, hace las consideraciones que en ese momento, con el conocimiento que se tenía, podían hacerse. En ningún momento vemos a un Freud empecinado en esto es así, sino todo lo contrario. Entonces, ahora lo que me gustaría abordar es las principales críticas que se hacen. Bueno, más que las principales críticas, bueno, sí le puse así, pero bueno, ya como una breve revisión de algunas investigaciones importantes que se han hecho sobre el sueño y las propuestas que hay, ¿no? Porque, bueno, no sé si lo han escuchado, pero hay algo, hay algo que se reitera actualmente, que es decir, que el psicoanálisis está superado y que ya se demostró que los sueños son únicamente, su función es consolidar la memoria, permitir procesar emociones, y que ha quedado completamente superada la postura de Freud respecto a los elementos inconscientes del sueño, ¿no? Entonces, bueno, si eso se dice, pues bueno, hay que revisar si es así, ¿no? Bueno, está el modelo de activación síntesis, Hobson y McCarley, bueno, eso es de 1977. Traté de irme de manera cronológica, pero obviamente, o sea, hay un chorro de estudios, hay unos que... Creo que se fue la conexión de Mauricio, ¿verdad? Ok, Sí, me parece que sí. y damos un minutito. Que de hecho no ubico quién está acá del Bajío, pero ahorita hay huracanes por acá y incluso el Bajío nos alcanza a pegar, entonces ha habido apagones constantes. Pero solo le fue el audio porque sigue su imagen. Yo creo que nada más es el audio, Gustavo. Ahí ya se fue su conexión. Ok, sí fue eso, tuvo un apagón ya. En un momento se vuelve a conectar. Ahí volvió. Listo, Mau. Está apagado tu micrófono. Listo, es que se fue la luz por acá, pero ya regresó. De cualquier manera, está el clima, aquí en Guanajuato está lloviendo y el clima está medio, está bonito.
Entonces, si llega a pasar de nuevo, lo que voy a hacer es que me voy a conectar de los datos de mi celular, ¿sale? Para no perder tiempo. Voy a compartir de nuevo. Ok, entonces... Bien. El artículo original... Ah, bueno, que esta es otra cosa, ¿no? Que lo saben y es ir a los estudios que generalmente están en inglés y que generalmente para leerlos tienes que pagar. Pues bueno, ha sido complicado estarlos revisando y encontrar los estudios completos. Pero bueno, el original es The Brain as a Dream State Generator and Activation Synthesis. Y bueno, ese explica cómo los sueños resultan de la activación aleatoria del tallo cerebral y su interpretación cortical. Bueno, ahí pongo la liga. Sugiere, bueno, en pocas palabras, sugiere que el contenido del sueño sería el resultado de una actividad física interna, interpretada por el córtex, sin necesidad de ser una realización simbólica de deseo reprimido. Que bueno, si están siguiendo la línea por la que intento hacer el planteamiento o revisar el planteamiento de Freud, es algo que no es muy nuevo, digamos, en cuanto a lo que Freud planteaba, ¿no? O sea, a lo mejor no estaba la precisión en cuanto a que en esta propuesta lo que está dicho es que el córtex interpreta ese estímulo interno. Pues bueno, sí está en Freud, si encontramos en las conferencias la posibilidad, o sea, él lo decía así, de que estímulos internos pues fueran los causantes del sueño. Luego, si bien el modelo de activación síntesis de los sueños se basa en procesos fisiológicos para explicarlos, esto no implica que carezcan de sentido. Y aquí cito así textual lo que un fragmento de Hobson, de este estudio, dice: soñar puede ser, bueno, lo traduje pues porque está en inglés, soñar puede ser nuestro estado de conciencia más creativo, aquel en el que la recombinación caótica y espontánea de elementos cognitivos produce nuevas configuraciones de información, nuevas ideas, afirma Hobson. Aunque muchas o incluso la mayoría de estas ideas pueden ser absurdas, si tan solo algunas de sus imaginativas creaciones resultan realmente útiles, nuestro tiempo de sueño no habrá sido en vano. Bueno, ahorita me dicen qué piensan de eso, ¿no? Yo trato de ligarlo con lo que Freud plantea. Bueno, luego están los microestados de eje en el sueño REM, revelan la red neuronal de sueños. Investigaciones publicadas en revistas de acceso libre, como PMC, muestran que determinados microestados durante las fases REM reflejan la activación de la corteza occipital, el tálamo, el tronco cerebral. En pocas palabras, el sueño es un comportamiento neurobiológico complejo y medible. Sin embargo, eso no implica que no pudiese haber elementos susceptibles de ser interpretados. Creo que hasta aquí es lo que yo lo leo, ¿no? Luego, los sueños como experiencias cotidianas. Según William Damhoff, los sueños no suelen reflejar deseos inconscientes profundos, sino que describen situaciones cotidianas con coherencia y realismo. Los sueños de laboratorio suelen presentar relatos claros y coherentes de situaciones realistas. El 90% podrían considerarse descripciones creíbles de la experiencia cotidiana. Esto sugiere que muchos sueños son narrativas coherentes, no mensajes cifrados para una interpretación psicoanalítica. Una vez más, aunque de entrada
suena como contundente, ¿no? Esto de los sueños de laboratorio suelen presentar relatos claros y coherentes de situaciones realistas. El 90% podrían considerarse descripciones creíbles de la experiencia cotidiana. Bueno, Freud incluso lo hizo su revisión, ¿no? Decía, bueno, se han hecho experimentos en su tiempo del sueño y pues son estos, ¿no? Quienes lo hayan leído, menciona creo que 3 experimentos. Uno de ellos era que a alguien le daban a oler agua de colonia y luego veían qué es lo que soñaba, ¿no? O que le ponían gotitas en la frente y pues estaba soñando, que estaba sudando en no sé qué lugar. Y a su tiempo, en su momento, pues él consideraba la psicología, digamos, experimental de ese momento, o los experimentos de ese momento, y hacía sus revisiones. O sea, no es que Freud ignorara esa arista de la investigación, ¿no? De ese objeto de investigación. Y nuevamente, bueno, si la sugerencia es que los sueños son narrativas coherentes, no mensajes cifrados para una interpretación psicoanalítica, bueno, es que acá, y me voy a adelantar, quien creo que decide si el sueño es susceptible o no de interpretarse es el analizante o el paciente. Y ahorita voy a hablar un poco más de eso, ¿no? Bueno, acá pongo una especie de comparativa. Digo, ha habido más estudios, de hecho hay unos mucho más interesantes que como que buscan demeritar el trabajo de Freud. La verdad es que yo todavía no termino de hacer las revisiones, hasta aquí he llegado. Y los más actuales tienen que ver con, ya no tanto con el tema de lo inconsciente, sino más bien los más recientes, incluso del 2025, tienen que ver con la creatividad. Es decir, se está experimentando con el sueño para fomentar la creatividad. Y bueno, creo que lo que hay de evidencia, digamos, tiene que ver con cómo se producen los sueños, pero eso no tiene que ver con el relato del sueño. Y creo que esa es la parte ya psicoanalítica, ¿no? A lo que quiero llegar. Y que creo que es lo que sigue vigente y que de alguna manera, independientemente, a lo mejor va a ser muy categórico lo que voy a decir, pero independientemente de las futuras investigaciones que se hagan, mientras el paciente quiera inquirir y quiera hablar de lo que soñó, el abordaje psicoanalítico es pertinente, es vigente. Es como mi propuesta y con eso quiero ir cerrando mi participación. Y con esta frase dice Freud casi al final de la conferencia: ahora ustedes comprenden que el psicoanálisis sigue la técnica de hacerse decir por los mismos a quienes estudia, si ello cabe, la solución de sus enigmas. Y es que, y acá voy a hablar un poco de ejemplos, ¿no? Hay pacientes que insisten en hablar de su sueño, ¿no? ¿Quién es el analista o quién es el terapeuta para decir, no hables de eso, eso no es importante, ¿no? O decirle que seguramente soñó eso por lo que vivió en la mañana o lo que experimentó. Y creo que lo escuchamos con los pacientes, no solo respecto a los sueños. Hace poco llegaba una paciente que la habían diagnosticado con bipolaridad y entonces en algún punto dice, pero esto ya me lo explicó el psiquiatra, ya me dijo qué es lo que me pasa.
tengo este desequilibrio y bla, bla, bla. Y lo que yo tengo es esto. Y por eso me siento, y por eso a veces me siento muy triste. Bueno, a ver, si ya el psiquiatra le explicó y si ya sabe y si ya le dijo qué tomar y qué hacer, bueno, ¿qué está haciendo allí, no? Obviamente no le dije así como, ¿qué estás haciendo aquí, no? Sino le dije, oye, y luego entonces, ¿qué te trajo aquí? Ay, pues es que me siento como abandonada. A ver, o sea, ya pasamos de que se sentía muy triste a que se sentía abandonada, ¿no? Abandonada. Pues sí, no sé por qué, bla, 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 bla. Sí, como cuando tú te abandonas. Bueno, no es que yo me abandone, sino que, bueno, ya saben, ¿no? O sea, esto va por otro lado. Es decir, esta paciente, pues, y es un ejemplo nada más, ¿no? De los muchos que podríamos dar. Ya hay un especialista que le dijo qué es lo que tiene, cómo mejorar. No, y aparte porque decía, es que yo, eso fue la parte más, o sea, lo más interesante, ¿no? No, es que yo me siento bien. Yo ya me siento bien. Y entonces, bueno, lo sabe, ¿no? Hay una pregunta, hay una pregunta del ser, digamos, que hace que alguien vaya con un analista, ¿no? Que a lo mejor en ese momento no lo sabe. Y esto es más como una inventiva mía, tengo como una frasecita que luego me recuerdo y que me ayuda a escuchar a los pacientes, que es como si ellos dijeran, hágame hablar de esto que no quiero hablar. O sea, yo me hago esa pregunta para ubicarme, ¿no? O sea, en la consulta es, ¿te traen qué es de lo que aparentemente no quieren hablar? Y la labor, me parece que de nosotros es únicamente señalar, de esto, pues sigue hablando, ¿no? Y en el caso del sueño, bueno, no sé qué piensen ustedes, pero yo nunca he preguntado, oye, ¿has soñado algo? ¿O qué soñaste ayer? Son los pacientes los que traen los sueños y generalmente pues, aparecen en algún momento dentro del, digamos, de la ocurrencia. Están hablando de algo y de repente es, ahora que recuerdo, soñé tal cosa. Y curiosamente, y lo menciono, también queriendo escuchar lo que ustedes quisieran decir, pero curiosamente entra en el relato de los elementos inconscientes que están apareciendo, ¿no? Pongo un ejemplo. Un paciente empieza diciendo que ya entendió que necesita tener más atención con su novia y que entonces, pues él sabe que la manera de lograr esto es gastando en ella y comprarle las cosas que le gustan y las cosas que quiere, ¿no? Bueno, dice eso, ¿no? Dice que ya se dio cuenta, que entonces pues ya va a mejorar la relación. Después de eso empieza a hacer un relato, ¿no? De estaba en una tienda y que iba a pagar entonces no sé qué cosa a su novia. Dice, y entonces me detuve porque me di cuenta que bla, 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 ¿no? Luego, en su relato vuelve a decir algo respecto a que se tuvo que detener de no sé qué y no sé cuánto. Y entonces dice, me estoy acordando que soñé, estaba en una tienda y entonces mi novia quería unos zapatos y entonces yo ya traía los zapatos, los iba a pagar y la cajera me detuvo y me dijo, no puede comprar esos. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque no traen la etiqueta. Y yo decía, pero sí trae la etiqueta. Y pues ya,
no los pude comprar y me desperté, ¿no? Y entonces dice, no, no entiendo por qué soñé eso. Entonces, pues, yo lo único que hago es le digo, oye, pues la cajera te detuvo de comprar. Como lo que vienes diciendo, de que te has detenido justo cuando vas a comprarle algo a tu novia, ¿no? Digo, es un paciente con el que ya he trabajado otras cosas. Y entonces aparece la posibilidad de pensar que quizás no quiere comprarle cosas a la novia y que entonces esto de me detuvo, me detuve, me detuvo, tiene un sentido distinto al que conscientemente está planteando, ¿no? Pero es él el que trae el sueño. Yo puedo señalar elementos, puedo señalar lo que se está repitiendo y decir, bueno, esto está acá. No hay una propuesta de, seguramente significa esto, ¿no? Se señala y se inquiere por el sentido que, como Freud lo decía, el paciente no sabe o dice no saber de qué trata su sueño o por qué soñó tal cosa, pero más bien sí lo sabe. Y lo trae para que nosotros inquiramos con él acerca del sentido del sueño. Y bueno, a mí me parece que esa es la parte que, independientemente del momento en el que estamos y de que se considera superado el psicoanálisis o el abordaje de los sueños por aparentes investigaciones, pues a mí me parece que independientemente de eso, si el paciente sigue llegando y sigue queriendo hablar de sueños, pues bueno, tiene pertinencia el abordaje analítico. Y bueno, hasta aquí quisiera participar, al menos en cuanto a la presentación. Gracias, Mauricio. Lucía tiene alzada la mano y también Lucía hizo una participación en el chat. Lucía, adelante. Hola a todos. Perdón que no prenda mi cámara, pero me desperté hace poco y estoy en muy mal aspecto. Me gustó mucho la plática, Mauricio. Muchas gracias. Es la primera vez que yo participo en sus charlas. Esta me parece genial porque es abierta. Mm, Bueno, fui pensando muchas cosas conforme ibas dando la ponencia y quiero empezar con algo que un maestro me dijo a mí en la maestría, bueno, no a mí, ¿no? O sea, nos dijo a todos, pero que a mí se me quedó muy, muy clavado porque es algo con lo que me he enfrentado ahora en mi práctica como analista y me genera conflicto porque pues siempre está ese fantasma en el sentido de, ¿y si no hago la interpretación correcta, ¿no? Y entonces él nos decía que el sueño es un regalo que le trae el analizante al analista. Y, y me parece importante porque cuando uno está ya en la clínica, en el uno a uno con su analizante, pues obviamente vienen con toda esta información exterior, ¿no? ¿Y a qué vas a ir al analista, ¿no? Con el psicoanalista, ellos qué hacen, ¿no? Y hablo específicamente de uno que me acaba de tocar, al cual le cuesta mucho trabajo hablar de sí mismo. Entonces un día me dijo como, yo no sé muy bien a qué vengo acá, pero leí en internet que debo de traer sueños. Y entonces eso es algo muy curioso porque ahora, no sé si antes era así, pero ahora creo que hay muchísima más disposición y disponibilidad de la información y de que el otro lo quiera buscar, ¿no? El sujeto quiera buscar porque estamos en busca de certezas, de respuestas, ¿no? Y entonces ahora es como un mandato. Es que si vas al analista es que tienes que llevar un sueño, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que mi analista me interpretó un sueño, pasaron casi 2 años para que yo primero pudiera contárselo y segundo, para que, pues supongo que el analista pudiera interpretarme y a mí me hiciera un poco de sentido la interpretación. Em,
Entonces, es algo muy complejo porque no solamente creo que en este sentido de lo que planteas sobre lo que dicen otras teorías, ¿no? Otras formas de trabajo como los conductistas. Ahora no solo nos enfrentamos con eso, ¿no? Sino con la cantidad de ofertas que hay sobre dar certezas, ¿no? Y entonces creo que los sueños, al menos en la cultura en México, que nos encanta como lo místico, ¿no? No solo luchamos con lo biológico, ¿no? Que es, bueno, sí, ¿por qué soñamos? ¿Para qué soñamos? ¿No? Desde el punto de vista biológico, es decir, médico, orgánico, ¿no? Es que ahora si soñé, pues me lo van a interpretar y entonces me van a decir que se me cayeron los dientes es porque es dinero, ¿no? Y entonces hay raya en lo místico y luego donde a lo mejor otras disciplinas dicen, bueno, no, es que lo que tú vienes a traerme de tus sueños es decir, a lo que quiero llegar es como, es un montón de información que se le da al analizante, donde hay también un montón de confusión y que creo que si no llegan a la consulta ya con un tema como de mandato, es de que tengo que venir a contarte un sueño, es que si te lo cuento es porque entonces ese sueño, de forma mágica, mística, me va a resolver el conflicto que yo traigo, ¿no? Es decir, que no se entiende como es parte de una interpretación de una de las muchas manifestaciones inconscientes, ¿no? Y entonces, como analista, cuando te traen el sueño, porque es como obligado y pues tú no tienes material aún para poderlo interpretar, y hay un silencio más que analítico, pues justo, ¿no? Como, ¿y qué le digo? Pues, ¿qué se juega ahí? Decías algo muy, muy importante que es, bueno, van a seguir saliendo estudios, esto de la interpretación de los sueños 1850, 1900, bueno, han pasado 110 años más, ¿no? Y evidentemente desde a lo mejor del campo médico va a seguir habiendo como muchas formas de saber qué es el sueño, porque justo tiene o está como el sueño, la palabra sueño está como muy cargada de mucha fantasía y también se le ha dado como mucha expectativa, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustaría plantear es, em, ¿y o sea, qué como psicoanalistas vamos a hacer con el sueño, más de lo que ya nos dijo Freud, que actualmente nos estamos enfrentando con a lo mejor esto que estoy planteando, ¿no? Lo externo, lo que trae el paciente de, pues es místico, es que yo leí en internet que si sueño con esto el analista me va a poder interpretar tal o cual cosa, ¿no? Y entonces dices, el último estudio, uno de los estudios que lees, tiene que ver con la creatividad, ¿no? Y digo, bueno, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Como a los inicios. Pues no es la creatividad un reflejo, bueno, una forma, ¿no? De sublimar, ¿no? Entonces, me parece que podría ser un buen momento en que como analistas nos planteemos qué más allá del sueño, de lo que evidentemente planteó Freud y han seguido estudiando otros analistas. Muchas gracias. Lucía, gracias por tu participación, por lo que compartes y que te abras pues a compartirnos esto. Yo puedo decir un par de cosas para también dejar espacio a alguien más que quiera responderle. Lo primero es que a mí no me parece que sea tan actual esto, o sea, todo esto que dices, Freud lo hablaba, ¿no? Incluso dos señalamientos. Uno es, tampoco es que todos los sueños sean interpretables, o al menos me parece que si revisamos los últimos planteamientos de Freud, creo que no es así. O sea, hay sueños que es, incluso en la revisión que hace, pues también se abre la posibilidad, pues no es que todos sean producto de lo inconsciente y no todos son interpretables y no todos tendrían que hacerse algo con ellos. Incluso también pasa que luego
el material que a veces traen los pacientes, incluyendo no solo sueños, puede ser un estorbo. Freud mismo lo decía, ¿no? Pasa más con los neuróticos obsesivos, por ejemplo. Bueno, si alguien tiene un asunto con con las estructuras o con decir neurótico obsesivo, una disculpa, pero bueno, que luego traen material porque son distractores, ¿no? O sea, y hay pacientes que llegan y traen un sueño y es, no, a mí no me hables de tu sueño, continúa con lo que estabas, ¿no? Porque pues el sueño viene siendo no material, sino más bien pues una de las muchas defensas o estorbos para el proceso. Entonces, yo podría comentarte eso, ¿no? O sea, y en cuanto a que en México, o bueno, al menos acá en nuestra cultura respecto al misticismo del sueño, bueno, pues ese es un problema que Freud lo abordó y que no me parece como tan actual. Quizás sí, a lo mejor el elemento de que los pacientes, los analizantes están como inmersos en un chorro de información, pero aún así eso es susceptible de abordarse, ¿no? En el trabajo analítico. Bueno, yo no me iría tanto como me trajo este sueño y está esperando que yo lo interprete, bueno, ¿por qué leyó lo que leyó? ¿O por qué cree que lo tiene que traer? O sea, por ejemplo, es Máximo Recalcati en el libro de técnica psicoanalítica. A mí me gusta mucho, digo, no es nada como nuevo, pero me gusta cómo lo aborda, que todos los pacientes llegan con una transferencia al psicoanálisis como disciplina. Es decir, creen algo del psicoanálisis, eligen ir con un psicoanalista y no con un conductista o con lo que quieras por alguna razón que no tiene que ver con el analizante, sino con la transferencia que tiene con la disciplina del psicoanálisis. Y eso hay que abordarlo también en el trabajo, ¿no? O sea, por algo llegó, por algo el psicoanálisis le llamó la atención y luego ya también la persona del analista. Entonces, bueno, nada más quería mencionar esto. No sé si alguien más quiere decir algo o tú también, Lucía. Perdón, No, es todo, gracias. Ay, perdón. María acaba de decir que el paciente va dando la pauta, si trae un sueño a la sesión se aborda, finalmente por algo surge y es material de análisis. Eso es lo que dijo María Juan. Sí, bueno, no sé si quién más quiera decir algo, puede decir algo. Yo sí, me parece que no todo lo que se dice es material de análisis, es una opinión muy, muy particular, que no todas las sesiones son analíticas. Se hace mucho trabajo previo, se hacen disertaciones, elucidaciones, es decir, no todo el tiempo se están abordando elementos inconscientes y, bueno, creo que así no funciona el análisis, ¿no? Hay periodos incluso, pues, desérticos, no sé cómo decirlos, en los cuales se hace un trabajo previo y que no siempre es material de lo inconsciente, que tiene que ser señalado, que tiene que ser interpretado o analizado. Bueno, no sé qué opinen los demás, pero creo que así no ocurre el análisis. Mau, tiene la mano levantada Susana, me parece. Susana, por favor. Hola, buenas tardes, días a todos. Sí estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Mauricio. Efectivamente, considero que no todos los sueños pueden ser interpretables. De hecho, el que alguien nos dijera que como analistas tenemos el mandato de interpretar todos los sueños que nos lleven a consulta, para mí sería tanto como estar ocupando el lugar del amo, ¿no? En la teoría lacaniana. Creo que es algo muy rico para abordar. Definitivamente, si el paciente lo lleva, debe de ser algo importante para él y algo que si está en la mesa es porque es importante y es porque trata de decir algo por medio de sus sueños que él no puede poner
en palabras. En todo caso, sería imposible que nosotros tuviéramos la interpretación de todos los sueños, o sea, eso no puede ser. De hecho, el mismo Freud hablaba del ombligo del sueño, o sea, el sueño que es, o sea, no puede ser interpretado de ninguna manera. Hay una parte de la interpretación de los sueños que a mí en lo particular me llama mucho la atención y son los sueños traumáticos, en los cuales, bueno, o sea, sale de que todos los sueños es el intento de cumplimiento de un deseo. En el caso de los sueños traumáticos, lo que se intenta es ligar la energía móvil en energía quiesciente. En esto quiero tratar de decir que en el caso de los traumas es transformar esa energía móvil en energía quiesciente, que significa ligar a una energía que permita elaborar, trabajar, resignificar o poner en palabras eso que no se le permitió poder tramitar a la hora de la vivencia traumática. Por eso esos sueños repetitivos, ¿no? Constantes, es algo que no está elaborado. En ese sentido, me llama a mí la atención. Yo en el caso particular recuerdo haber tenido una paciente que, y es algo más que yo quería comentar. Hago un paréntesis. Siento que el preguntar a los pacientes sobre, ¿qué has soñado y demás? Sí, definitivamente no es lo ideal. Nos meteríamos en aguas pantanosas, porque generalmente la gente trae esa idea de los sueños con la parte esotérica, ¿no? Como decía la persona que habló hace momentos, esa generalidad, ¿no? De que si sueñas con, no sé, con nubes significa esto, ¿no? O sea, esa generalidad que tiene lo esotérico. Pero sin embargo, en mi caso particular, con una paciente en particular que cada vez que llegaba me comentaba y me decía, es que ya no sé qué decirle. Ya no sé qué más decirle. Era una mujer de 75 años, un adulto mayor. Y yo le decía, vaya, o sea, es increíble eso, puesto que imagínese, en una vida de 75 años, cuántas cosas no hay que comentar, experiencias, sueños. Al momento que yo dije la palabra sueños, fue en automático el clic para que la señora desbordara y empezara a comentar, ay, por cierto, yo tuve sueños, he tenido muchos sueños y se los se los llevé en su momento a una adivina. Ella soñaba constantemente, me explicaba, con agua. A veces estoy en el agua, a veces me meto, es agua turbia, a veces el agua llega a mí, a veces simplemente aparezco en el agua. Y esta persona me dijo que el agua significaba pues muchas lágrimas en mi vida y creo que tuvo mucha razón. Ok, no le dije nada. En una sesión siguiente, ella había sido abusada sexualmente por su padre a la edad de 14 años y y en una sesión en la que habló mucho sobre eso, porque me decía que una antigua psicóloga le había dicho que ya no hablara más sobre ese abuso, puesto que ya lo habían hablado muchas veces y ya había quedado en el pasado y que lo dejara en el pasado. Entonces yo la invité a que siguiera hablando de eso, habló y al final de la sesión me dijo, por cierto, mi padre sufría desde muy pequeño de una enfermedad, sufría de pleuresía. Y me quedo, le digo, pleuresía, discúlpeme mi ignorancia, ¿qué significa la pleuresía? No conozco esa enfermedad. Y me decía, dice, tenía exceso de agua en los pulmones. Con eso, digo,
todo lo que comenten los biologicistas, los médicos, por ejemplo, lo que decía Mauricio hace rato en ese estudio que decía, es que un 90% de las personas que hemos estudiado sus sueños, el 90% son sueños totalmente claros, que de las vivencias eran totalmente lógicos y demás. Ah, qué bien, el 90%. ¿Y qué hay del 10%? ¿En dónde me dejas el 10% que no es lógico y que no tiene una dirección hacia lo que vivió en días anteriores? Creo que, como decía Mauricio, Freud, esto no es actual, Freud lo vivió. En el estudio sobre los sueños de 1900, él en la primera parte de su tomo, creo lo divide en 2 tomos, en la primera parte hace todo un recorrido de todo lo que en ese entonces se hablaba sobre los sueños, tanto esotérico como biologicista, médico y demás. Y finalmente, creo que para nosotros los psicoanalistas que hemos estudiado esa parte, sabemos que no es por ahí, sabemos que hay todo un trabajo del sueño que tiene significancia, que tiene que ver con la neurosis, que tiene que ver con el relato, con el relato de las personas que nos traen a consulta. Y considero que lo que yo he visto en nuestra práctica con colegas es que en la parte de los sueños no es muy cotidiano que se lleve a este tipo de pláticas, de ponencias. Me ha tocado muy, muy poco, por eso entré a esta invitación, porque han sido pocas las que toman ese tema. Considero que como psicoanalistas lo que nos toca es estudiar muy bien esa parte, esos tomos freudianos, prepararnos muy bien para ello, para saber los tipos de sueños con los que nos podemos encontrar, pero sin dejar de lado el hecho de que es realmente el paciente el que debe interpretar sus sueños. No nosotros. Nosotros somos un acompañante, podemos dar a la mejor una guía, una opinión, pero es el analizado el que interpreta a fin de cuentas, porque es él el que sabe, no nosotros. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias, Susana. Bueno, yo brevemente digo nada más algo de lo que mencionó. A mí me llama la atención cómo lo que Susana le dice a su paciente es, bueno, pues en 70 años ha pasado esto, sueños. Yo no sé si en ese momento tú le decías sueños como en el sentido más bien de cosas por realizar o cosas por hacer, y que ella lo entendió como sueños de soñante, ¿no? Eso está súper interesante porque, digo, es como un ejemplo de cómo el paciente va a tratar ese, lo voy a decir así, pues no estamos ahorita tan en lacaniano, pero bueno, la palabra sueño la entiende diferente a como tú se la estás diciendo, y lo que importa es que se le haya ocurrido hablar de ese sueño, no que tú hicieras como la corrección de, no, pero yo quiero que usted me hable más bien de sus ilusiones o de las cosas que quiere hacer, ¿no? Y bueno, del otro es, bueno, no sé, me parece que es no tanto la interpretación de los sueños o el sentido, sino más bien ubicar que ahí hay un enigma y que ese enigma movió a la persona, al paciente, al analizante, a referir ese sueño, porque ahí está ese enigma. Y no sé, iría más bien, pienso, como el trabajo de análisis del sueño, no a querer interpretarlo o darle un sentido, sino a dar cuenta que ahí hay un enigma. Es mi aportación en esto. Zoe, ¿te has alzado la mano? Sí. Yo tengo entre una pregunta y una interpretación de algo que leí. El otro día había visto, está en redes, y leí un caso de una chica que soñó hace varios años que mataba a alguien sin querer.
y que en el mismo sueño lograba cubrirlo, esconderlo. Pero aunque pasó el tiempo, todavía hoy le pasa que cuando duerme, incluso en el nuevo sueño, que parece hablar de otra cosa, aparece algún personaje que la interroga o la mira raro como si supiera lo que pasó en el anterior sueño. Lo que yo pensé es que en este caso lo primero que se podría llegar a pensar es que el sueño representa un deseo inconsciente de matar, de eliminar algo o a alguien. Pero lo que creo que está en juego quizás no es tanto el asesinato en sí como figura de deseo, sino la culpa. Y no una culpa por algo que efectivamente pasó, sino una culpa más estructural, más difícil de ubicarse. Tal vez lo que se reprimió no fue la vivencia, que puede haber sido incluso algo banal, sino el afecto que esa vivencia provocó, como sentir placer en algo que no se debería sentir placer, como algo prohibido o sentir goce en una situación que es riesgosa o conflictiva. Entonces el contenido del sueño no estaría representando literalmente una escena reprimida, sino el asesinato sería una condensación simbólica de la transgresión y la culpa como una forma que encuentra el aparato de dar expresión a ese afecto que no puede decirse directamente y que como ese afecto no se logró tramitar del todo, insiste. Por eso en sueños posteriores, aunque el contenido manifiesto sea otro, aparece alguien que sabe y que interroga. Y ahora, hablando de mí, recién estoy empezando la carrera, entonces no leí mucho de Freud todavía, pero yo con esto quería saber si es posible que lo reprimido no sea una representación, sino que un afecto de aquella vivencia que se condensa en el sueño. No sé si Freud lo dijo en algún momento. Bueno, no sé si a los demás, pero se cortó un poco cuando decías lo de afecto. No escuché lo que ¿Qué sigue. parte? Esto último, cuando decías sí, no. Que si es posible que lo reprimido no sea una representación, sino que un afecto de esa vivencia que después se condensa en el sueño. Como que lo reprimido es la emoción, la culpa, no la vivencia que generó esa culpa. Ay, no sé qué decirte. Es que estoy tratando de armarlo. ¿Alguien quiere decirle algo a Zoe? Que lo reprimido no sea una representación. O sea, Claro, que estamos en vez hablando del de, sueño, ¿verdad? claro, en vez de la vivencia, sino el monto de afecto que generó esa vivencia, que sea lo reprimido, y que se condensa en el sueño. Es que según yo así es, ¿no? O sea, Yo, si me permiten, lo reprimido generalmente subroga representaciones. En el caso del sueño, lo que hace es que esas emociones son subrogadas en imágenes. Eso es lo que yo entendería y es lo que creo que Freud ha intentado explicar. Las represiones son después subrogados en distintas representaciones. La represión se subroga en otras representaciones, en la compulsión a la repetición, por ejemplo. Y en el caso de los sueños, pues son esas imágenes, los subrogados de esa represión, de esa emoción. Es lo que yo entiendo. o sea, es que, bueno, de entrada, en el sueño se piensa a través de imágenes, ¿no? Es el proceso inverso al que ocurre cuando se está despierto. Pensamos a través de palabras. Entonces, en ese sentido, pues los elementos del sueño son representaciones. O sea, que acá yo haría la insistencia, es que lo que interesa del sueño en la consulta, en la clínica, es lo que se dice del sueño, no lo que se soñó.
La única parte que no logro cachar es lo del afecto. Porque también Freud hablaba, bueno, no todos los sueños tienen que ver con elementos reprimidos que hay que interpretarse o que hay que señalarse. Hay sueños que tienen un alto, pues, contenido emocional. No sé si, para ver si te entiendo, la pregunta es, si pudiese haber sueños en los que lo reprimido no aparece a partir de representaciones, sino de afectos. Claro. Es que ahí entra para mí es un problema metapsicológico que ahí sí no lo he abordado yo realmente. A mí me ha interesado más el relato del sueño, que es, independientemente de eso, es, bueno, ¿qué va a decir el paciente, el analizante, de ese sueño? Eso es con lo que al menos yo trabajo. Entonces, de alguna manera da igual qué soñó. Y si se acuerda exactamente, bueno, no se va a acordar exactamente, ¿no? O la sensación, incluso, a ver, lo pongo así, incluso puede ubicar el afecto en el sueño, pero ya cuando lo cuenta, no. Y es como cuando los pacientes dicen, es que me sentía como triste, pero es que más bien era esto. Y entonces dicen otra palabra que nada que ver, ¿no? Bueno, a mí lo que me interesa es lo que está diciendo, no lo que efectivamente sintió. Metapsicológicamente, la verdad es que no te podía dar yo una respuesta. Sí, creo que va más por ese lado. Si tu pregunta va más por ese lado, no sé. Claro, lo que yo quería decir era, por ejemplo, no sé, si un niño de 2 años va y toca la estufa caliente. Antes la madre le dijo, no la toques, pero fue y la tocó igual, porque los niños de 2 años suelen hacer esas cosas. Cuando se quema, siente dolor, pero quizás siente como un placer por algún lado, y después ese placer le da culpa, entonces tiene culpa de sentir el placer de haber desobedecido a la madre. Entonces lo que se reprime es el afecto, no la vivencia de haber tocado la estufa. Ya, sí. Y bueno, me hace pensar, por ejemplo, en lo que decía Freud de los que delinquen por culpa, donde hay una culpa que se habita y se necesita de un crimen para poder ligarlo con esa culpa. Y entonces hay criminales que lo son no por el acto de robar o de matar sino porque hay una culpa que está desligada y que necesita ser ligada, digamos, con un crimen. No sé, es algo así como ocurre. Yo digo que sí, no sé. Para serte honesto, no te lo llevo a lo mismo. Pero creo que sí es algo que ocurre. Gracias. Ceci. Ceci. Ay, ya no, a ver, voy a leer lo que decía Ceci. ¿Lo leo? Lo que se reprime. Ah, sí, pues tú estás de moda. Lo que se reprime es la vivencia, no el afecto. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, Ceci. Tanto tiempo. Sí, o Uy, sea, lo sí. que yo estaba pensando que comentaba esta chica, disculpa, no vi tu nombre, es eso, o sea, eso es lo que provoca luego lo traumático, que se olvide la vivencia, pero el afecto persiste. Entonces, durante el sueño, el efecto de la represión, lo que quiere es ligar, trata de ligar. Entonces, digamos que a través del sueño se van mandando los mensajes de esto fue lo que pasó. Entonces, de esa estufa empieza a soñar con fuego. De pronto, varios años después es pirómano, ¿me explico? Cosas así, pero ya cuando tú le preguntas de dónde podría venir, digamos, su afecto por el fuego, su placer con el fuego, para nada va a recordar la vivencia de que se quemó y que desobedeció a la madre. Es lo que el psicoanálisis trata de ligar, la representación. La representación de la vivencia se divide, se divorcia. Entonces el afecto persiste, pero no se olvida. Y nuestro trabajo es ligarlos.
y llegar quizás a esa escena donde la madre lo reprime y él siente cierto placer por haberse quemado, a ligarlo, digamos, también con la vivencia de perversa, ¿no? De haber roto una prohibición. Así lo entiendo yo. Ujú. Mau, perdón que interrumpa. Además, un aviso a las personas que están en la residencia de diálogos. Estamos a 2 minutitos de comenzar la clase con Walter. Si gustan tomar el link y pueden ir ingresando a la sala. Pues hay que ir cerrando entonces. No te preocupes, no. Estaba pensando un poco, Mau, acerca de lo que se comentaba como de estas posiciones distintas con respecto al psicoanálisis, ¿no? La posición de la cientificidad, la posición de la rama médica, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una terapia, si no mal recuerdo el nombre, es algo así como de sensibilización. Si alguien tiene el nombre ¿Temática? correcto. No recuerdo bien, de sensibilización, pero se basa en que para trabajar con trauma emulan o tratan de emular básicamente funciones motoras del sueño, ¿no? Se les pide a los pacientes que tomen una posición cómoda, que estén como tratando de evocar las imágenes de la vivencia en cuestión. Y bueno, si al final de cuentas, lo que me recuerda es la teoría del trauma, ¿no? En Freud, ¿no? O sea, la elaboración de los elementos traumáticos a través de la repetición de las imágenes en el sueño. A lo que voy, o a lo que trato de cerrar con este comentario es, bueno, trabajamos con los mismos elementos, pero trabajamos desde posiciones distintas, ¿no? Tal vez nosotros como analistas tenemos la responsabilidad, de quien quiera tomarla, de conocer cómo funcionan ciertos medicamentos, de cuál es la interacción. Algunos llevamos en la formación cuestiones de farmacología, pero no por eso tenemos la capacidad de intervenir en retirar o poner o aumentar o hacer sugerencias en toma de medicamentos, ¿no? No vamos a estar pisando como otras áreas. Y en el sentido inverso, me parece que también continuamente he escuchado en otros espacios el decir, bueno, es que el psicólogo dijo, el psicólogo hizo, y este otro terapeuta no hizo o debió decir tal cosa. Bueno, no son analistas, no tendrían por qué haber dicho o tomado tal elemento o haber hecho tal puntualización, porque pues no son analistas, ¿no? Valga como todo este comentario, ¿no? Para cerrar, o sea, como dicen por ahí, como decimos acá en México, ¿no? Como zapatero a tus zapatos, o sea, sí tenemos cierta responsabilidad, como decía, perdón, no recuerdo la compañera, pero decía, tenemos la responsabilidad de conocer, bueno, la obra freudiana, ir haciendo otras revisiones para desde ahí trabajar en nuestro espacio, ¿no? Que muchas veces decimos, es que esto es un elemento analítico, ¿dónde se trabaja? En el consultorio de un analista. No puede trabajarse en otro espacio fuera de. El sueño me parece que es uno de esos elementos, ¿no? Y habrá compañeros que trabajen desde una clínica más interpretativa de lo que es el sueño, de lo que significa. Habrá otros que trabajemos más desde cómo se construye gramaticalmente el relato del sueño con respecto a la posición en el lenguaje. O sea, habrá diferentes maneras del abordaje de un solo elemento, ¿no? Habrá otras posiciones más cientificistas que, bueno, no lo tomen a consideración porque no es su área, ¿no? Bueno, Mauricio, te agradezco, les agradezco a todos, gracias Ana, a todos que estén por acá. Les voy a compartir en el chat la página de la Residencia de Diálogos para que vean cómo estamos constituyendo los trabajos este año. Todos los seminarios
han quedado abiertos al ingresar a la residencia de diálogos. Se puede ingresar a manera de una suscripción mensual, de un pago mensual, y tienen todos los espacios abiertos, tanto en vivo como a todas las grabaciones, ¿no? Y bueno, Mauricio, de nuevo, muchas gracias por estar acá. Esperemos que nos volvamos a ver. Gracias a ti. Sí, gracias a ti, a todos. Que tengan buen día. Vale. Hasta luego. Nos vemos.